Bueno. Dime. ¿Está desconectado? No. Antes de decirlo. ¿Empezamos? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si somos un poquito más breves, porque la verdad es que vamos consumiendo el tiempo y todavía quedan muchas cosas. Bueno, nos hemos centrado en la primera parte, que es la más corta, quizás, porque en realidad el título de el Astra ocupa poca cosa, pero quizás es la parte fundamental porque es la que introduce en el tema. Y ahora vamos a entrar ya en el cuerpo central del artículo. Hay dos cuestiones que son la introducción y las conclusiones, que están aquí en verde, porque, por decirlo de alguna manera, ahí en esa parte todavía no hay ninguna aportación propia. Lo que hacemos es introducir, en la parte de la introducción, introducimos al lector en el tema que va a tratar. Va a depender un poco de la temática de la revista, pero normalmente en la introducción lo que deberíamos incorporar es lo primero un breve contexto para situar al lector en el tema que vamos a abordar. Normalmente aparecerán casi siempre al principio de un artículo un par de párrafos con una serie de contenidos normalmente poco precisos, bastante difusos, pero que ayudan a saber de qué estamos hablando. Estamos haciendo un artículo como el de la dificultad, por ejemplo, que habéis leído el abstract, pues lo normal es que se hable un poco pues, de por qué necesitamos hacer esa medición de la dificultad, en qué contexto estamos, si hay alguna experiencia, por ejemplo, un análisis de datos, pues la población en la que se ha hecho, en fin, aquello que nos ayude a introducir al lector en el tema del artículo. Por lo tanto, un breve contexto, hay que enunciar el problema y la importancia que tiene ese problema. Evidentemente, si nosotros damos una solución a un problema es porque consideramos que ese problema es importante solucionarlo. Entonces hay que destacar esa importancia. Y normalmente, cuando presentamos el problema, la solución que nosotros proponemos no es única, es decir, habrá otros autores que habrán propuesto otras soluciones. Pues deberíamos identificar otras soluciones de otros autores y qué limitación tiene esa solución, por lo tanto, por qué nosotros debemos aportar nuestra solución. Explicar un poco el estado actual del problema y las soluciones que se han propuesto antes. Y por último, presentar muy someramente una primera aproximación de nuestra solución. Pues vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de las dificultades. Pues primero hablaríamos de qué es la dificultad de una actividad, diríamos exactamente qué entendemos por una actividad de aprendizaje y podríamos decir pues, que la dificultad de aprendizaje se ha medido de diferentes maneras. Pues unos autores han utilizado determinado método, otros autores han determinado otro método, pero hemos encontrado que hay ciertas limitaciones. En unos casos, por ejemplo, pues que necesitamos una muestra muy amplia de actividades que no siempre está disponible. En otro caso, porque la solución que se da es una solución que es muy difícil de formalizar, o porque está pensada para unos casos muy concretos, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones, es decir, hacer un repaso de lo que se propone
y de por qué nosotros queremos aportar algo nuevo, porque si vamos a aportar lo mismo que han aportado otros, directamente no lo hacemos. Bueno, pues en ese caso... ¿Y cuando estoy haciendo una revisión de la Sí, literatura, eso es qué debería claro. poner aquí en la solución? Pues quizás en ese caso, digo, depende de la temática, entonces en general debe incluirlo, pero no siempre. En ese caso, si es una revisión, probablemente lo que presentas es el problema. Le explicas el problema y poco más. Y entonces, a continuación es cuando ya empiezas a presentar las soluciones que han hecho todos, con bueno, explicando todo el estado del arte, revisando la literatura que hay. Las revisiones son un tema bastante específico, es un tipo de artículo muy específico, suele ser bastante diferente a los demás. En ese caso, muchas de estas partes quizás no estén. Es importante que tratéis de no reutilizar introducciones que hayáis preparado para otras publicaciones. Muchas veces, claro, nosotros estamos trabajando en un tema y es probable que vayáis a publicar diferentes partes del trabajo en diferentes publicaciones, es decir, que no todo se publique de una vez y ya se olvide. Entonces, es probable que la introducción que hayáis redactado para el primer trabajo os sirva también para el segundo, porque habláis de los mismos temas. Bueno, pues hay que tratar de hacer un esfuerzo. Hay que tratar de hacer un esfuerzo por no repetir literalmente la introducción. Evidentemente se van a parecer, porque sois los mismos autores y es el mismo tema. Pero procurad que no se repita tal cual, porque hace muy mal efecto cuando uno está buscando literatura y le ha gustado un artículo de un autor, es fácil que busque artículos del mismo autor. Y si se encuentra 4 artículos cuya introducción es igual, pues da una mala sensación, aunque luego el resto del artículo sea diferente, da mala sensación. Entonces debéis particularizar la introducción para cada artículo que escribáis. Y normalmente en esta parte no se profundiza, no se explica la solución completa. Lo que se hace normalmente es, más que describir, se justifica. Se justifica la necesidad de esa aportación nueva que vais a hacer. Bueno, esa sería la introducción. Es un apartado normalmente corto. El estado del arte es el primer gran apartado que normalmente aparece en un artículo. El estado del arte que determinados, bueno, depende del contexto, se llama de otras maneras, en algunos artículos le llaman background, le llaman aportaciones previas, estado de la investigación, contexto, pero bueno, se refiere en realidad, le pongáis el nombre que le pongáis, se refiere a un estudio de cómo está la situación actual de esa investigación. Porque todos debemos tener claro que no somos el centro del mundo. Aquí tenéis aquí al lado la mitad del mundo, ¿no? Pero eso es un lugar geográfico, pero nosotros como personas nunca estamos en el centro del mundo. No podemos pensar que somos los números 1 y que nadie ha hecho nada más en nuestro ámbito, nada más que nosotros. Seguro que hay muchísimos autores que han tratado nuestro tema. Con más o con mayor o menor acierto, pero todos tienen su mérito, todos tienen sus aportaciones. Entonces es fundamental cuando escribáis un estado del arte, revisar bien la literatura para que no se queden cosas importantes fuera de la revisión y sobre todo, esto lo tenemos todo claro, pero a veces hay que recordarlo en algún ámbito, aquí seguro que no, pero ser respetuosos, porque todos los autores han tratado de aportar lo mejor que han podido. Y aunque haya alguna investigación con la que vosotros no estéis de acuerdo, lo que hay que hacer es manifestar vuestra postura en desacuerdo, pero sin desmerecer el trabajo del investigador. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no, y no pasa nada por decir que no se está de acuerdo. Lo que no se debe es tratar de menospreciar a lo mejor el trabajo de algún compañero por el hecho de que no coincida contigo. ¿De acuerdo? Coincida o no coincida, debe aparecer en el estado del arte. No dejar fuera resultados relevantes, no incluir resultados irrelevantes, que es el otro error, porque muchas veces encuentras cualquier cosa que a ti te parece muy bueno, pero a lo mejor es algo irrelevante. No incluir resultados irrelevantes o que no tengan que ver con el tema, pues irnos por las ramas, o como decimos en España, irnos por los cerros de Úbeda, que es irnos por los sitios que a nadie le interesan, no alargar innecesariamente con cosas que no
no son interesantes para esa investigación. Cuando encontréis métodos, técnicas o teorías que están bien asentadas, no referenciar el último artículo, sino el artículo original, del autor original. A ver, por ejemplo, si uno está haciendo un trabajo sobre, como aquí hay alguno de estadística, sobre el método ANOVA, análisis de la varianza, pues ¿quién no ha utilizado en estadística el método ANOVA? Pues no vais a coger el último artículo del último que ha escrito algo sobre el método ANOVA, lo normal es que vayáis al autor original que propuso ese método y lo referenciéis a él. Eso con cualquier. Sin importar el año. Sin importar el año. Otra cosa es que tú hagas luego referencia a un artículo moderno porque te interese hacer, por ejemplo, porque el método se haya desarrollado más, porque se hayan añadido nuevas cosas, se haya adaptado, haya otras experiencias, por ejemplo, cercanas a la tuya. Entonces sí. Pero si tú hablas de un método conocido, ese método deberías referenciarle al autor original. Luego quizás añade alguno más moderno para demostrar que ese método se sigue utilizando, que hay otros autores que también han aportado lo suyo, ¿vale? Pero si es algo muy genérico, hablar del original. Acompañarlo, que es lo que digo a continuación, con algún artículo más moderno que haga uso de ese método, de forma parecida como nosotros lo vamos a hacer, por ejemplo. Y a veces puede ser interesante al final del estado del arte añadir lo que llamamos una discusión sobre el estado del arte. A ver, el estado del arte es la parte del artículo o del documento que vayas a escribir más objetivo posible. Es la parte que debéis intentar que sea lo más objetiva posible. Es decir, no introduzcáis opinión. En el estado del arte siempre lo que debéis es reflejar lo que dicen otros autores sin entrar a valorar si lo que dicen está bien o está mal. ¿Vale? Si estamos haciendo un estado del arte sobre un tema, buscar los autores, decir lo que dice cada uno de ellos, ponerlos en contraste. Este autor dice esto, sin embargo este autor dice este otro, y yo en mi publicación tal he dicho esto otro. Todo eso bien. Pero si tenéis que dar una opinión, reservarla para el final. Y entonces hacéis una pequeña discusión sobre el estado del arte y decís, hemos explicado todo el estado del arte y hemos detectado, por ejemplo, que de todo lo que hay publicado hay una carencia en esta parte de aquí. Esta parte de aquí es la que a mí me permite escribir algo nuevo sobre lo que se está haciendo. Es decir, identificar en esa discusión cuáles son los elementos en los que vosotros podéis aportar algo. Porque si hacéis un estado del arte tan extenso que no deje hueco para nada, ¿qué sentido tiene vuestra investigación? Seguro que tiene sentido, pues hay que reflejar por qué tiene sentido. ¿De acuerdo? Y ahí es el punto en el que sí que podéis introducir, no sé si opinión, porque en un artículo de investigación, opinión como tal no hay, pero sí, por ejemplo, evidencias de que puede haber otras alternativas, de lo que se ha dicho, por ejemplo, autores que han dicho una determinada cosa, se puede decir que sí, pero que estaba muy limitada a un tipo de experiencia muy concreta, o que no sabéis, o que ese autor no la había hecho extensible para otra experiencia y vosotros vais a hacer vuestra aportación para hacerla extensible a esa experiencia. Es decir, ahí es donde vosotros tenéis en ese apartado de discusión donde podéis explicar dónde encaja vuestra investigación en todo ese estado del arte. ¿Me he explicado? Bien. Bueno. Siguiente apartado. Lo que llamamos hipótesis u objetivos. Hasta este punto, fijaos, hemos hecho una introducción en la que no se dice gran cosa, se introduce el lector, y hemos hecho un estado del arte que lo que hace es una revisión de cómo está ese ámbito o esa disciplina, pero en realidad todavía no hemos aportado nada nuestro, ¿no? En este punto es donde aparece por primera vez vuestra hipótesis, lo que vosotros queréis demostrar. Entonces, la hipótesis o los objetivos en ocasiones están en un apartado aparte, en otras ocasiones se pueden poner en la introducción, eso ya depende un poco también de vuestro gusto. Pero si ponéis un apartado de hipótesis o objetivos, tenéis varias formas de enunciar esta hipótesis. Lo que sí que tenéis que tener claro es qué significa. La hipótesis es aquello que vosotros queréis demostrar.
se puede enunciar de 3 maneras, fundamentalmente, como hipótesis, como objetivo o como pregunta de investigación. En realidad es lo mismo, yo entiendo, desde mi punto de vista, que es lo mismo, lo que cambia básicamente es la forma en que lo enunciáis. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver en qué forma se puede enunciar. Podéis tener un único objetivo, una única hipótesis, y luego, por ejemplo, desglosarlo en preguntas o en hipótesis más pequeñas. Entonces, normalmente tendréis un enunciado más general y luego pequeños aspectos que queráis destacar de esa hipótesis o de esos objetivos que llamaremos subobjetivos o preguntas de investigación. Y sobre todo, como en todo, hay que ser claro, explicarlo de forma sencilla y con una sola idea central. Cada hipótesis o cada pregunta debe tener una única idea central. Es decir, si tenéis varias ideas, deberíais separarlo en varias hipótesis. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Del resumen lo vamos a hacer aquí porque si lo hacemos en un grupo al final nos vamos a quedar sin tiempo. Entonces lo vamos a hacer ahora entre todos. Del resumen que habéis leído del artículo sobre dificultad, vamos a describir un objetivo general. ¿Cuál creéis que sería el objetivo general del artículo que habéis leído? ¿Alguna propuesta? Definir las dificultades de las actividades de aprendizaje. Definir las dificultades. Vale, yo diría definir y medir. Quizás las dos cosas, ¿no? Bueno, definir y medir o solo medir, eso ya un poco también depende de lo que queráis transmitir. Pero fijaos que básicamente hay una sola idea central, que es la de medir la dificultad. De acuerdo, esto sería una forma de expresar un objetivo. Los objetivos se expresan siempre con verbos en infinitivo. Si lo queréis escribir como hipótesis, podéis escribir exactamente lo mismo, solo que las hipótesis se definen en afirmativo. Entonces sería: es posible definir y medir las actividades de aprendizaje. Ese sería el mismo objetivo expresado en forma de hipótesis. Una hipótesis siempre es una pregunta afirmativa que intentas demostrar. Respecto al objetivo general, Sí. cuando se dice definir y medir la dificultad, etc., estas no son actividades más que un objetivo como tal. Porque yo podría, si me permiten, decir lo siguiente. Como objetivo general, yo le podría decir determinar el nivel de dificultad de las actividades de aprendizaje. Porque el poner medir como tal podría confundirse con una acción que se va a hacer en el proceso de investigación. Pero es solamente la acción la que voy a Claro, hacer. sí, no, yo te entiendo. Pues aquí, como todo, depende un poco de lo que tú quieras enfocar. Si este artículo, el artículo no lo habéis leído completo, pero el artículo en concreto sí que se justifica que sea medir, porque el objetivo del artículo es medir. Otra cosa, si el objetivo del artículo fuera otro cualquiera y medir es una forma, es una herramienta para conseguir el otro objetivo, entonces sí que sería. Si quieres, en vez de definir y medir, podría ser definir la dificultad y establecer herramientas de medición, por ejemplo, si lo quieres hacer. Sí. Pensaría que es medir, porque la razón fundamental Del artículo es medir. es medir, por eso está hablando de establecer algo a través de la matemática. Sí, pero a lo mejor sí que hay lo que ha comentado tu compañero tiene un cierto punto de, porque no es tan importante, o sea, el artículo más que medir lo que intenta es buscar la forma en que se mide.
que no es exactamente lo mismo. Porque una cosa es que tú hicieras un artículo con 4 actividades y las midieras, y otra cosa es que lo que haces es buscar la metodología para hacer la medición. Sí que tienes razón en ese aspecto. Podría ser a lo mejor definir y establecer la forma en que se mide. En fin. De todas maneras, aquí eso siempre está sujeto a discusión y siempre el equipo de trabajo que ha hecho el artículo es el que tiene más elementos de juicio para saber cuál es la hipótesis exacta que quiere demostrar. Aquí, sobre todo, lo que querían demostrar es las formas habituales de expresar esas hipótesis. Pueden ser en forma de objetivo con un infinitivo, puede ser en forma de hipótesis cuando lo que hacéis es una afirmación, y entonces el objetivo del artículo es demostrar esa afirmación, o puede ser en forma de preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, voy a cerrar porque el ruido molesta. Las preguntas de investigación, puesto que son preguntas, se hacen en forma interrogativa. Y entonces la pregunta sería, por ejemplo, podría ser la misma de la hipótesis, pero en interrogativa. ¿Es posible definir y medir las actividades? ¿Vale? Da igual, cada uno tiene su estilo. Hay revistas en las que normalmente los investigadores lo suelen expresar en forma de hipótesis, otras en las que te piden preguntas de investigación, otras en las que se plantean objetivos. En definitiva es lo mismo, es establecer qué vas a hacer tú en el artículo, qué quieres resolver. Lo hagas en forma de hipótesis, en forma de objetivos o en forma de pregunta de investigación. Eso sí, procurad ser siempre homogéneos. Es decir, si en el artículo habláis de objetivos, siempre objetivos. Si habláis de preguntas de investigación, siempre preguntas de investigación. ¿Está claro eso? Bueno, se trata de expresarlo de la forma adecuada. Luego sí que es verdad que muchas veces a partir de estas preguntas o de estos objetivos podéis hacer preguntas o objetivos más específicos. Por ejemplo, en este caso, pues yo podría, a partir de las preguntas de investigación, ¿es posible definir y medir las actividades? Por ejemplo, podría decir, una pregunta podría ser, ¿depende la dificultad del progreso del aprendiz? Por ejemplo, como pregunta más concreta. O, si establezco la forma de medir a través del progreso del aprendiz, ¿la relación entre ese progreso y la dificultad es directa o es inversa? No sé, ese tipo de preguntas ya mucho más concretas que vais a ir resolviendo en vuestro trabajo. Entonces, una pregunta o un objetivo genérico y después, si queréis, preguntas y objetivos más pequeños. Pero eso sí, cuando planteéis hipótesis o preguntas o objetivos, tenéis que tener claro en la cabeza que el objetivo final del artículo es demostrarlos. Por lo tanto, tiene que haber específicamente, tiene que decir, esto responde a la pregunta número 1, esto responde a la pregunta número 2, etcétera. ¿Entendéis esto, el concepto? Para tomar en consideración definir el objetivo, la hipótesis o la pregunta deberían estar directamente correlacionadas con el alcance de la investigación que yo propongo desarrollar en la parte metodológica. Claro. Sí, porque no vas a plantearte una pregunta que luego no respondas. O vas a responder una pregunta distinta de la que planteas. Siempre la pregunta tiene que estar luego respondida. Por lo tanto, es fundamental. Eso que has comentado tú es fundamental. Hacer las preguntas en función de lo que tú vas a luego a demostrar. De hecho, estamos viendo la estructura en el orden en el que luego está escrita, pero ese no es el orden en el que se escribe, eso lo veremos después. Y veréis cómo las preguntas se realizan después de haber escrito en realidad el método. Bueno, pasamos al método. Aquí es donde vais a contar toda vuestra investigación. Esta parte aquí es donde tenéis que desarrollar toda vuestra investigación, por lo tanto es la fundamental. Esta y las dos siguientes, ¿vale? En el método lo que vais a hacer es describir la metodología utilizada para resolver el problema. La metodología en el sentido más amplio. Esto ya depende de cada disciplina, será una cosa o será otra. Por ejemplo, si estamos hablando de estadística, pues probablemente explicaréis la metodología, los métodos estadísticos de análisis que vais a utilizar para esa investigación. Si estamos hablando de medicina,
pues los métodos clínicos que vais a utilizar. Si estamos hablando de informática, como en nuestro caso, pues si vais a utilizar determinados algoritmos o determinadas formas de optimización o lo que sea. Es decir, que ahí explicáis la metodología. Esa metodología tendrá una parte que es más o menos genérica, porque normalmente la metodología se apoya en cosas que ha hecho. Si vais a hacer un análisis de determinado tipo, no lo habéis inventado vosotros. El análisis ya está establecido. Vosotros lo que hacéis es utilizar esa metodología para sacar cosas nuevas. Entonces, esa parte de la metodología será estándar. Ahí deberíais referenciar esa parte con libros y con artículos que sean realmente importantes, que tengan el mayor peso posible. Y luego siempre va a haber una parte propia, pues, por ejemplo, si la habéis utilizado de determinada manera un poco novedosa, si habéis añadido determinados aspectos, esa parte será más propia, pero en general será un poco, estará basado en lo que han hecho otros autores. Es fundamental que la información sea detallada porque una de las premisas importantísimas en investigación es que toda investigación, todo artículo que cuente una investigación debe ser repetible. Es decir, si yo escribo un artículo y la persona que le lee, el lector, con los medios que tenga, no es capaz de repetir el artículo, es porque hay cosas que no las he contado. Por lo tanto, no soy honesto. Si vosotros hacéis un estudio sobre cualquier variable humana, por ejemplo, en Ecuador, y no ponéis que lo habéis hecho en Ecuador, otra persona puede repetir ese experimento y probablemente esas variables humanas sean muy distintas en otro país. Tenéis que dar las condiciones exactas para que sea repetible. Repetible hasta cierto punto. Hay determinadas cosas que dependen un poco de cierta aleatoriedad, ¿no? Si hacéis un artículo sobre la población, no lo hacéis sobre la población, cogéis una muestra. De la manera que esté elegida esa muestra puede variar ligeramente, pero siempre dentro de los límites, debería variar dentro de los límites normales de un estudio estadístico, ¿vale? Entonces siempre tiene que ser repetible. Si hacéis un análisis de datos, los datos deberían, en la medida de lo posible, si es posible, deberían estar disponibles para que otros investigadores pudieran utilizarlos. Los métodos que ya estén publicados, lo que comentaba antes, que sean de otros autores, no los tenéis que repetir. Es decir, no debéis volver a explicar el método completo, menos si es un método conocido. Lo normal es que simplemente lo expliquéis muy sencillamente para que se pueda seguir bien la lectura del artículo, pero luego se referencie. O incluso, si se quiere, pues incluirlo como anexo, pero no dentro del cuerpo del artículo. Y describir las condiciones con todo detalle, métodos que hayáis utilizado, materiales y recursos, contexto, participantes, números, edades, etcétera, restricciones que hayáis incorporado. Como os digo, lo ideal sería que otro investigador pudiera repetirlo y obtener los mismos datos. Esa es la mejor validación que podéis tener de vuestro experimento, que sea repetible, porque quiere decir que está bien hecho. Si lo hacéis de una manera, otro lo repite exactamente igual y le sale justamente los resultados contrarios, es que hay alguna variable, por ejemplo, que no se ha considerado. Entonces no es completo esa investigación. Y en este apartado solo se explican hechos. No des opiniones ni discutáis conclusiones. Eso vendrá después. Bueno, una vez que tengáis ya el método, entonces está vuestros resultados. Bien, aquí vais a incorporar todo el resultado de vuestra investigación. Será muy variable dependiendo de lo que estéis haciendo. Pues quizás estáis, como he dicho varias veces, lo de la estadística, podéis estar pensando en que esto es solamente para este tipo de artículos, en absoluto, ¿vale? Había alguien de letras por aquí, ¿no? ¿Había alguien de letras? De educación. Por ejemplo, en educación también empleamos este tipo de estudios, ¿vale? Yo no soy informática, pero investigo mucho en educación, entonces se acopla perfectamente, pero es que hay estudios de arqueología sobre gente que está haciendo excavaciones y sacando conclusiones, también los resultados es lo que ha obtenido de esa excavación. Es decir, no penséis en resultados como resultados numéricos, sino cualquier resultado de vuestra investigación.
De todos los resultados que hayáis obtenido, dependiendo del estudio, podéis tener cientos y cientos de datos, cientos y cientos de resultados distintos. No podéis incluir en un artículo tablas y tablas llenas de resultados, porque eso no le interesa a nadie. Hay que elegir aquello que sea más importante y luego representarlo de la manera más adecuada. El tema de la representación hablaremos luego un poco. Si queréis añadir algún resultado secundario, siempre podéis añadirlo en el anexo. Entonces, al que le interese lo leerá y el que no, no lo leerá, pero lo seguirá entendiendo. Hay que preguntarse el tema de la representación de los datos. Debes preguntarte si esos datos se representan mejor a través de un texto, a través de un gráfico o a través de una tabla. Bueno, esto a veces no es tan fácil como parece. Muchas veces lo que tú puedes representar en una tabla con 4 valores, para un texto necesitas 2 párrafos y no se entiende. O lo mismo pasa a veces con un gráfico. Pero al revés también. Yo he leído muchos artículos en los que explicaban en un párrafo perfectamente lo que habían hecho, intentaban representarlo en un gráfico y el gráfico no servía para nada porque no aclaraba nada nuevo sobre el texto. Entonces siempre hay que elegir la forma de explicar los resultados de la manera más adecuada. Y sobre todo, tratad de no replicar los mismos datos en una tabla, en el texto, en los gráficos. A veces te encuentras un artículo que tiene un gráfico, un gráfico de barras. A continuación una tabla con los mismos datos que están en el gráfico en la tabla. Y luego un texto en el que dice, para este valor hemos obtenido tal resultado, para este tal resultado, sin interpretación, simplemente es otra forma alternativa de explicar lo mismo. ¿Qué sentido tiene repetir lo mismo 3 veces? De las 3 veces que lo tenéis, elegid aquella que sea más fácil de entender. Por ejemplo, como, digamos que yo voy a escribir algo sobre el PIB. ¿Sobre? El PIB. El PIB. 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 Producto Interno Bruto. Ah, vale. Producto Interior Bruto, sí. Entonces ahí obviamente voy a utilizar esto. Sí. ¿Cómo sería lo más adecuado llegar al lector en este caso? Mediante una escritura. A ver, normalmente esto no hay reglas escritas, pero desde mi punto de vista como lector de artículos científicos, yo creo que los datos en numéricos masivos se representan normalmente mejor o se entienden mejor a través de gráficas. Los datos numéricos que no son masivos, que son pocos, normalmente se entienden mejor a través de tablas. Y los datos que no son numéricos o que son numéricos pero tienen que ponerse en relación con otras cosas, mejor a través de textos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el Producto Interior Bruto de Latinoamérica, pues yo pondría los países, pondría una gráfica con los países en el eje de las abscisas y barras con el Producto Interior Bruto de cada país, por ejemplo. Eso sería más representativo que a lo mejor poner una tabla, por ejemplo. Ahora, si yo tengo, a lo mejor una tabla también sería interesante en este caso porque no son tantos. Si yo tengo, por ejemplo, 4 valores que quiero, no se me ocurre ahora qué, pero por ejemplo comparar 4 variables económicas, macroeconómicas de la economía ecuatoriana. Pues si son 4, a lo mejor sería mejor ponerlas en una tabla. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, hacer una relación y decir que el Producto Interior Bruto depende de esta variable, pero que cuando esa variable es más alta que esta otra, resulta que ese Producto Interior Bruto no es tan interpretable porque es mejor considerar otra variable diferente, esto que es un galimatías si nadie entiende porque no sé lo que estoy diciendo, pero eso si lo explico en texto va a ser más fácil que si pongo una tabla. ¿Vale? Es decir, el dato crudo, es decir, el dato numérico masivo rara vez se pone directamente, porque eso es inmanejable, no se entiende. O sea, si yo tengo una tabla enorme de una matriz de 50 por 50 llena de números, no entiendo absolutamente nada. Eso lo debería representar gráficamente. Igual que si tengo un texto en el que simplemente digo, Argentina tiene un PIB de no sé cuántos, Ecuador tiene un PIB de no sé, Colombia tiene uno de tal, Perú tiene no sé cuántos.
eso no hay que leer todo el texto, está todo descuadrado y no se entiende. Si lo pongo en una tabla lo veo mucho mejor. ¿Vale? O sea que depende un poco del caso. Bueno, lo que sí que decía era no replicar, es decir, si lo has puesto en una tabla no pongas también en un gráfico, es absurdo. Elige la mejor forma. Divide los resultados en secciones y agrupa aquellos que estén relacionados. Normalmente no pongáis muchos datos seguidos, sino que si estamos hablando por ejemplo, de los países de Latinoamérica y tengo los datos de Ecuador, los datos de Argentina, los datos de Perú, pues pongamos un apartado con Ecuador, otro apartado con Argentina y otro con Perú. Y no pongáis todo en el mismo apartado, ¿vale? Porque eso confunde. Resaltar los resultados que sean más importantes o aquellos que sean más inesperados, por ejemplo, o los que son muy esperados. Si yo tengo muchos datos y resalto resalto algunos cuantos, puedo hacer que el lector se fije en esos. ¿Y cuál es la razón de resaltarlos? Primero, porque son los más importantes. De todos los datos que tengo, estos son los más representativos. O bien, no son los más importantes, pero son los más inesperados. Fijaos aquí qué ocurre en esta línea que ha salido no sé qué dato que no esperábamos. Pues resaltar y explicar por qué ocurre eso. Ese tipo de cosas. Incluir pruebas estadísticas si es posible, sobre todo, bueno, en el ámbito de la gente que trabaja en estadística, esto no es que sea imposible, es que es el centro, ¿no?, del artículo. Y explicar también si tenéis resultados fallidos, porque contar una verdad a medias no es contar la verdad. Entonces, si yo tengo unos resultados y resulta que para determinado experimento me ha salido mal un resultado y lo elimino, no estoy mintiendo, solo lo estoy eliminando, pero sí que estoy sesgando el resultado porque estoy asumiendo que todo ha sido positivo y a lo mejor un resultado ha sido negativo. Si ese resultado ha sido negativo, no lo veáis como un error que hay que ocultar, sino como una oportunidad para darle más fuerza al artículo y decir, en este caso ha ocurrido esto, busquemos una explicación, ¿por qué ha pasado? Y si no la encontramos, pues es justo la oportunidad de decir, y este es un aspecto que tenemos que estudiar en el siguiente artículo, y centraros a lo mejor la investigación en resolver esa aparente contradicción. Entonces no os guardéis resultados que no sean buenos. Si hacéis un experimento y todo ha sido negativo y no habéis conseguido nada, pues directamente es que no se debe publicar. ¿Vale? Pero no elijáis 3. Si habéis hecho 100 experimentos, elegís 3 porque son positivos y los publicáis. ¿Y los otros 97 qué? ¿De acuerdo? Bueno. Algunos aspectos así concretos sobre las tablas, los gráficos y todo eso. Las tablas. Evitar tablas demasiado largas, sobre todo, y que sean irrelevantes. Mejor utilizar datos que sean agregados y que se puedan interpretar fácilmente. Lo que decía antes, una matriz de 50 por 50 llena de números, ningún ser humano es capaz de interpretarla de un vistazo. Imposible. Una cosa que parece una tontería, pero el hecho de que tú elijas representar los datos por columnas o por filas, a veces hace que el gráfico o que la tabla sea más o menos fácil de interpretar. Ahora vamos a ver un ejemplo y es muy claro. Utilizar estilos uniformes en todo el documento, no utilicéis diferentes tamaños de letra, diferentes tipos de tablas, todas iguales. Las leyendas, los títulos que aparecen en cada tabla, que sean claros, que sean concisos, explicativos y que siempre estén referenciadas en el texto. Es decir, no pongáis un texto como se ve en la siguiente tabla, porque luego cuando se formatea, la siguiente tabla puede caer en otra página. Entonces, cuando hagáis eso, ver los resultados en la tabla 1. ¿Vale? Eso es de primero de publicaciones. ¿Vale? Es el elemento básico. Siempre las figuras y las tablas siempre referenciadas en el texto. Como se ve en la figura 1, como se ve en la figura 7, como se ve en la tabla 2. Pero como se ve en la siguiente tabla, nada. Como se ve en el siguiente gráfico, nada. Como se ha visto en el gráfico anterior, tampoco. O directamente textos en lo que tú estás leyendo te aparece un gráfico y ese gráfico nadie ha dicho que representaba. Tampoco. Siempre referenciados, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que os decía de la tabla. Fijaos, tenéis dos tablas
estas son referencias al artículo ese que decíamos de los antibióticos, que representan exactamente lo mismo, la misma información. Así, a bote pronto, sin entender lo que significa el gráfico, que esto solo lo entenderá nuestro compañero el médico, los demás seguramente no entenderemos nada. ¿Cuál de las dos gráficas es más clara? ¿Las 6 o las 7? ¿Cuáles parecen? ¿No os parece? A mí personalmente me parece mucho más clara la 7. Son los mismos datos, lo único que está es traspuesta. Si esto le dais la vuelta, es la misma tabla, los mismos datos. Pero aquí es muy fácil ver temperaturas todas seguidas, color del micelio todos seguidos. ¿Os dais cuenta que es mucho más fácil? Aquí se pierden los datos, no se sabe muy bien de qué estamos hablando. Entonces, cuando vais a hacer una tabla, el experimento sencillísimo, hacerla en horizontal y en vertical, darle la vuelta y ver las dos y decir, esta me gusta más que esta. Me gusta o se entiende mejor, sobre todo. Los gráficos. También gráficos claros, uniformes, no utilicéis cada uno con diferente tipo de letra, con diferentes colores, siempre uniformes, sin elementos superfluos. No añadáis nada que no aporte algo. Si no aporta información, si solamente es decorativo, todo eso debe ir fuera, porque lo único que hace es distraer la atención. Tipo y tamaño de fuente adecuado. No pongáis gráficos con un tamaño de letra que necesites una lupa para poderlo leer. Como regla general, en los gráficos deberíais utilizar siempre fuentes de palo seco. ¿Sabéis lo que es una fuente de palo seco? Fuentes sans serif. Esta es una fuente de palo seco. La Times New Roman, que es la típica, esa es con serifa. Las que tienen el rabito para acabar las letras, por decirlo de alguna manera, esto es una D en una fuente de palo seco y esto es una D con serifa. Estas son adecuadas para el texto, porque son más fáciles de leer, y estas son adecuadas para los gráficos. Por ejemplo, las dos más conocidas, que con esas no os equivocaréis nunca. Times New Roman para el texto, Arial para los gráficos. Luego, si queréis ser un poco más creativos, pues hay otras opciones, pero con esas dos no os equivocaréis. De todas maneras, siempre atender a la revista, porque ellos os dirán qué fuente debéis utilizar. Elegir el gráfico adecuado dependiendo de lo que queréis representar. No todos los gráficos sirven para todo. Normalmente, si hago un gráfico de barras, es porque lo que quiero es hacer comparaciones. Ver tendencias o ver cambios. Si lo que hago es un gráfico de sectores, el de tartas, ahí normalmente lo que quiero ver es proporciones. No me interesa tanto la cantidad en valor absoluto, sino la proporción en el 100%. Si hago un gráfico de líneas, lo que quiero ver son tendencias y cambios, sobre todo. Y puedo hacer representaciones múltiples. Por ejemplo, si lo que quiero es utilizar, por ejemplo, detectar correlaciones. Combinando, por ejemplo, líneas y barras verticales, dobles barras verticales que pueden estar superpuestas o apiladas, varias líneas con varias variables, dispersiones, gráficos de dispersión. Esto es un mundo, es toda una ciencia. O sea, podéis encontrar libros enteros que os explican cómo hacer gráficos. Normalmente, para un gráfico sencillo no vais a necesitar gran cosa. Si ya si os centráis en el tema de la representación, porque la representación es importante en vuestro artículo, pues entonces sí que os sugeriría que leyerais algo sobre representación de información. Hay muchísimas formas de representar información y el hecho de representarla de manera correcta o no puede ser una barrera para no entender nada, o puede ser justamente el paso lo que te ayude a entenderlo todo. Por ejemplo, ahora cada vez menos, pero hasta hace un tiempo, la mayoría de las revistas, si querías publicar en papel color, te cobraban aparte. Entonces, para evitar para que saliera lo más barato posible la publicación, pues lo mejor era utilizar tramas y colores solamente en blanco y negro, para evitar eso.
A veces es imposible. Si tienes una fotografía, por ejemplo, el color puede ser fundamental. Si tienes un mapa de calor, el color puede ser fundamental. Entonces hay que buscar la manera de representarlo. Esto cada vez es menos importante porque hoy en día muy pocas veces lees artículos en papel. Casi siempre los lees online y ahí ya puedes representar el color sin problema. Aseguraos de que la resolución es correcta, ¿vale? Es adecuada, que no se vean las imágenes pixeladas. Procurad utilizar, por ejemplo, editores vectoriales en vez de editores discretos. Supongo que esto más o menos conocéis, ¿no? Una cosa es, si ponéis una imagen, un JPEG, por ejemplo, lo que tenéis son píxeles. Entonces, si lo hacéis grande, se ve pixelado y se ve mal. Si lo hacéis, por ejemplo, con Illustrator o con una herramienta de este estilo, son vectoriales. Eso quiere decir que cuando lo estiras, se sigue viendo igual de bien. Entonces, procurar utilizar esos formatos. Esto es un poco, si tenéis a alguien que os haga la edición o vosotros mismos os apañáis con la edición, pues es cuestión de experimentar y de ver la mejor forma de hacerlos. Igual que antes, las leyendas claras y concisas. Y de nuevo la referencia a las figuras. Esto siempre, ¿vale? A las figuras y las tablas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenéis el mismo gráfico. ¿Cuál de los dos os resulta más claro? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Os dais cuenta de que aquí las líneas horizontales no aportan absolutamente nada? Son superfluas. Lo único que hacen es hacer que el gráfico no se pueda interpretar bien. Porque tenéis mezcladas las líneas que representan valores. Estas dos de aquí son casi paralelas a esta línea. Entonces es difícil, si no te fijas en que esta termina aquí, es difícil distinguir cuál de ellas representa una variable y cuál de ellas es simplemente la línea del gráfico. Entonces siempre buscad la forma más sencilla de representar. Bueno, y vamos a ir acabando ya con la parte de la discusión. Hasta ahora habéis presentado la metodología y habéis presentado vuestros resultados. Ahora llega la parte de convencer al lector de que lo vuestro es lo mejor que se ha publicado desde que se publicó el Quijote. ¿Vale? Creo que nadie lo vamos a conseguir, pero vamos a intentar remar en esa dirección. Esta parte es la que da valor científico al artículo y muchas veces se mezcla con los resultados. A veces va aparte y a veces no. Los resultados es algo objetivo, es decir, tú presentas la información de aquello que has obtenido. Pero aquí lo que vas a hacer ahora es interpretarla. Y la interpretación es la labor más creativa que tenéis en la parte, como investigadores o como, si no estáis haciendo una investigación y lo que estáis haciendo es un artículo más académico, también es la parte en la que podéis demostrar lo que vosotros queréis contar. Entonces, apoyándose en los resultados, lo que hay que hacer es interpretarlos. Interpretarlos, criticarlos y extraer conclusiones, principios, relaciones, generalizaciones. Es decir, si vosotros tenéis unos resultados numéricos, de ahí podéis establecer, por ejemplo, relaciones entre variables, podéis establecer generalizaciones, esto ocurre siempre que ocurre esta otra cosa. Eso a lo mejor en los datos no se ve bien, pero vosotros tenéis que resaltarlo. Es lo fundamental de la investigación. Es muy interesante comparar tus resultados con los de otros autores. Esto no siempre es posible porque muchas veces los experimentos no son homogéneos, pero si tú puedes establecer las mismas condiciones y tú lo que has hecho es incorporar un elemento diferenciador en tu experimento sobre el de otro autor, en ese caso es muy fácil compararlos. Y no hay nada que valide mejor tus resultados que si los puedes comparar con los de otro. Esa parte es fundamental. Si hay discrepancias, deberías ser capaz de explicar por qué las hay y convencer al lector de ello. Aquello que sea opinable, mejor guardároslo para vosotros. Es decir, si dais una opinión que sea fundamentada, hay que ser riguroso, objetivo y explicar los hechos. Aquello que sea totalmente... A ver, no digo que no lo podéis decir, pero siempre dejando claro que es una opinión. Y tratando de justificarlo con los hechos. Es decir, aquello que sea puramente opinión, en un artículo científico no está bien visto. Eso lo podéis dejar para
para otro tipo de artículo más divulgativo, o si queréis convencer a algún compañero de cualquier cosa. Bueno, cuando sea posible, hacer reflexiones cuantitativas. Hay cosas muy básicas. Por ejemplo, si yo digo A es mucho mejor que B, no me está diciendo nada, más allá de que los valores que tiene A son mejores que los de B. Pero si yo soy capaz de cuantificarlo y decir que A es un 54% mejor que B, estoy dando muchísima más información. Entonces, siempre que expliquéis algo, buscad la manera de que esté avalada por los hechos, por los resultados, y que sea cuantitativo. Si es cuantitativo, mucho mejor. Y, sobre todo, una cosa que hacen algunos autores es reservarse sorpresas, los huevos de Pascua, reservárselos para esta sección. No han hablado para nada de un determinado resultado que han obtenido, y en esta sección entonces dicen, y fijaos en lo que ha ocurrido, y entonces te dan la sorpresa. Eso, como la trama de una novela policíaca, está muy bien, porque no nos desvelan quién es el asesino hasta el último momento. Pero en un artículo científico, si eso es lo que tú quieres transmitir, no te lo puedes guardar para esta sección porque nadie lo va a ver. Eso lo tienes que destacar, lo primero, en el resumen. En el título, si puedes. En la introducción, si puedes. Eso es la estrella de tu... Es lo fundamental, eso es lo que tú tienes que transmitir, eso tiene que estar en todos los sitios. No repitáis lo mismo 20 veces porque tampoco está bien visto, pero siempre adelantad ese resultado como resultado principal. Bueno, y la última parte clara, o sea, más creativa que tiene esta parte de lo que sería escribir un artículo o un texto, es la parte de las conclusiones. Hay que cerrar el artículo de alguna manera, y la mejor manera de hacerlo es estableciendo unas conclusiones. Como en todo el texto, hay que ser claro y conciso. Pensad además que muchas veces lo que primero que se lee en un artículo es, por este orden, lo primero, el resumen, junto con el título. Lo segundo, las conclusiones. Y luego quizás empecemos a leer el artículo. Entonces, las conclusiones tienen que ser comprensibles, de alguna manera, sin necesidad de haber leído el artículo completo. No repitas lo que se ha dicho en el texto, porque resulta un poco pesado, pero sí recopila aquello que sea fundamental, lo que está disperso. No se trata de copiar párrafos enteros que ya tengáis, pero sí, si habéis tenido 4 resultados y cada uno está en un apartado diferente, perdón, es el momento de ponerlos juntos y de resaltar esa aportación y de ver las relaciones entre esas aportaciones que tenéis. Justifica el trabajo. Y explica qué mejora tu trabajo sobre el estado del arte. Por ejemplo, indicando usos, indicando aplicaciones, extensiones que se puedan realizar de ese trabajo. Y explica, esto es fundamental, cómo los resultados avalan las hipótesis, avalan o demuestran las hipótesis. Si lo habéis hecho como preguntas de investigación, pues cómo responden a esas preguntas. Entonces será el momento de decir, a la pregunta número 1 hemos respondido de esta manera porque se cumple esto. A la pregunta número 2 hemos respondido de esta manera porque se cumple esto otro. Eso son las conclusiones. Si hay limitaciones, hay que decirlas. Este método nos ha funcionado muy bien para nuestros estudiantes de sexto de estadística. No sabemos si en otros cursos podrá funcionar. En esos cursos, eso es precisamente un trabajo futuro que vamos a hacer. Si hay limitaciones, restricciones, hay que contarlas también. Y, sobre todo, sugerir futuras investigaciones. Si estoy trabajando con un objetivo general y varios específicos, ¿mi conclusión va direccionada solamente al objetivo general o debo escribir conclusiones A todos. para los específicos? A todos. Es una manera de recopilar todo lo que está disperso en el texto, porque tú en el fondo, en el texto habrás ido respondiendo a esos objetivos, pero los has respondido de forma parcial y dispersa en el texto. Es el momento de recuperarlo todo y de poner en el texto, el objetivo principal era tal. Como hemos visto en este apartado, hemos conseguido
este objetivo a través de tal técnica y con tales resultados. Teníamos también un objetivo secundario que era tal. Pues hemos conseguido, ¿entendéis el tipo de texto? Es como una recopilación final de todo lo que habéis conseguido, puesto en relación con los objetivos y con las preguntas de investigación. Bueno, la última parte es mucho más técnica, pero también hay que incluirla. Los agradecimientos, ya hemos hablado de ellos. Personas que hayan contribuido de forma secundaria, pero que no sean autores. Personas que hayan colaborado en la investigación. Instituciones u organismos que hayan contribuido de alguna manera, bien dando recursos, bien proporcionando personal, proporcionando infraestructura, se pueden incluir. Y sobre todo, si hay algún organismo que haya financiado la investigación, en algún proyecto financiado, poner ese organismo junto con el nombre del proyecto, el programa de financiación, el organismo y el código del proyecto. Normalmente tenéis siempre un código, ¿no? Cuando os dan un proyecto, pues poner el código y todas las circunstancias. La bibliografía. Bueno, este también es un tema peliagudo. Hay que buscar un número adecuado de citas. ¿Y cuál es el número adecuado de citas? Pues no hay una fórmula matemática para calcularlo, ojalá la hubiera. Debe estar todo lo que deba estar y no debe estar nada que no deba estar. Esto no significa nada, ¿no? Todo lo que sea importante debe estar, lógicamente, pero a veces uno hace un artículo y dice, solo tengo 5 referencias, a ver cómo las inflo, porque me piden 10. Pues no puedes añadir 5 referencias más sacadas de la manga. Tendrás que, pues a lo mejor es que el estado del arte que has hecho no es suficientemente exhaustivo, no has buscado bien lo que tienes que hacer, pues entonces tendrás que rehacer a lo mejor el estado del arte. A lo mejor un método que has incluido no te has olvidado de referenciarlo, porque has pensado que era demasiado básico, pues añádelo. Es decir, siempre lo que esté en el estado del arte, ni te puedes dejar cosas fuera importantes, ni debes incluir cosas que sean irrelevantes. Algunas reglas no escritas. Esto hay que cogerlo con muchas pinzas, porque no es nada establecido. Pero muchas veces, cuando tenéis una comunicación corta, un número estimado que puede ser válido es alrededor de 10 citas. Si tenéis un artículo de investigación, lo que llamamos un full paper, que son 20-25 páginas en una revista de investigación, pues entre 30 y 40 citas suele ser un valor que indica que has estudiado suficientemente el tema. Y si lo que tienes es una revisión, claro, una revisión precisamente lo que haces es revisar. Normalmente tienes más de 50, ¿vale? Puedes tener hasta centenares, dependiendo del tema. Asegúrate de incluir solo las citas que has leído y comprendido bien, ¿eh? No decir, bueno, vamos a esta y la añado. No, que esté justificado. Evitar las autocitas, por lo menos las que no las... A ver, cuando tú haces una investigación, has hecho otra previa y para entender esta investigación es necesario entender la anterior, lógicamente tienes que autocitar, eso no está mal visto. Lo que está mal visto es que aproveches este artículo para autocitarte con otros 20, de los cuales 15 no tenían nada que ver con esta investigación. Porque eso te sube el número de citas, pues eso hay que evitarlo. Evitar, otra cosa, que las citas sean de la misma región o de la misma institución, de la misma revista. Esto también depende. Si estáis haciendo un artículo sobre la educación en Ecuador, es normal que que las citas sean de Ecuador. Pero si vais a hacer un artículo sobre la educación en el mundo, pues hombre, centrarse solo en un país me parece un poco restrictivo. Habrá que ampliar. Buscar bibliografía en la propia revista. Si vais a publicar en una revista, la mayor fuente de bibliografía es la propia revista, porque te dará además una idea de qué tipo de publicaciones se hacen en esa revista. Y utilizar, esto es fundamental, y esto no lo saben nuestros estudiantes de doctorado, Gina, Doris y Francisco, utilizar un gestor de citas bibliográficas. ¿Habéis utilizado gestores de citas bibliográficas? ¿Vale? Elegís el que más os guste. Mendeley, Zotero, RefWorks, hay muchos más, cualquiera de ellos. Esto os va a facilitar la vida a la hora de editar un artículo, pero una barbaridad. Vais a tardar un día en saber cómo funciona, pero una vez que ese día lo hayáis pasado y sepáis cómo funciona el gestor de citas, va a ser un antes y un después. Si alguien no utiliza gestores de citas,
apuntarlo en la agenda. Este día tengo que aprender a manejar el gestor de citas. Porque si escribís artículos, si escribís textos académicos, es un antes y un después. Y si no, cualquiera de los que utilizan me darán la razón, ¿verdad? O sea, te facilita la vida una barbaridad, porque ya no tienes que pensar en los formatos, que si el formato de APA, el formato del IEQ, el formato del ACM. Cada vez que escribes un artículo cambia los formatos. Vuelve a buscar la misma bibliografía, la tienes todo en el mismo sitio, todo se hace. Tienen plugins todos los editores que te facilitan incluir las citas. Bueno, es una maravilla. Sí, exactamente. Te olvidas de ese tema que es un dolor de cabeza. Los anexos. Pues aquí ya sí que, lo que sea, materiales adicionales que queráis incluir. No rellenéis un artículo lleno por ejemplo, de datos, lleno de cosas que son superfluas. Todo eso sí es importante, pero no es importante para leer, para entender el artículo, pasarlo a un anexo. Hay que consultar las normas de la revista para saber si se permiten, por ejemplo, anexos, contenido importante pero muy voluminoso, que no es necesario para comprender el artículo, a materiales adicionales porque hay algunos que te permiten introducir vídeos, fotos, audios e incluso dejar, por ejemplo, los datos disponibles para que otros investigadores puedan utilizarlos y repetir tu experimento o hacer otros distintos. ¿Vale? Bueno, eso sería sobre la estructura la estructura que hemos visto. Ahora vamos a centrarnos en algún aspecto adicional y un tema es los aspectos éticos. Vale, esto es muy específico de cada disciplina, ¿vale? Porque no es lo mismo investigar como investigamos nosotros en inteligencia artificial, donde estás manejando máquinas, que investigar. A ver. ¿Cuándo un cuadro figura va al anexo y aparte que sea voluminoso y todo, y cuándo va? Pues mira, la regla de oro es, tú puedes leer el artículo y entenderlo sin el cuadro. Hazte esta pregunta. Si es que sí, al anexo. Si es que no, en el texto. Y si en el texto es tan grande que te desvirtúa el texto, pone el cuadro completo en el anexo y hace un resumen de la parte más importante en el texto. Debes hacerte esa pregunta con casi todos los contenidos. Esto es fundamental para entender el texto. Si es que sí, lo deberás incluir de una manera o de otra. Si es que no, puede ir al anexo. O incluso puede eliminarse. Cuando se agregan anexos, para que no sean tan voluminosos los anexos, ¿hasta cuántas páginas podemos tener? Ahí, sobre todo, siguen las normas de la revista. La revista de publicación te dirá si te permite anexos y si te pone límite. Normalmente, hoy en día, como son revistas electrónicas, que casi todo va a través de Internet, pues no te suelen poner muchas pegas. Pero tampoco te vuelvas loco poniendo anexos si no son importantes. Pon aquello que sea necesario. Yo creo que eso en cualquier texto, en cualquier cosa, aquello que sea superfluo y que no esté diciendo nada, para rellenar, tenemos pocos árboles, no hay que talar más árboles para generar más papel. Yo creo que hay que evitar añadir lo que no sea imprescindible. No sé si he contestado a tu pregunta. Como anexos, especialmente hablo del ámbito de educación, donde tú diseñas y creas instrumentos. Esos pueden ir como anexos adicionando los procesos de validación y cálculos de probabilidad que determinan tu rigurosidad metodológica o... Pues otra vez lo mismo, pregúntate si realmente esos anexos son... A ver, esto nos pasa... Una reflexión personal. Todas las personas somos bastante egocéntricas. Los profesores de universidad somos más egocéntricos que la media. Y los investigadores, los grandes investigadores, todavía son más egocéntricos que los profesores más normales o menos excelsos, ¿no? en la universidad. Eso quiere decir que cada uno, cuando hace una investigación, se piensa que todo lo que ha hecho es fundamental, es maravilloso y todo debería estar en el artículo. La reflexión que deberíamos hacer es intentar no dejarnos llevar por esos egos y
decir realmente de todo lo que he hecho, qué es importante que otra persona conozca. Porque yo puedo haber hecho muchísimas cosas. Nosotros cuando hacemos un artículo sobre inteligencia artificial, por ejemplo, pues hacemos de pruebas con algoritmos, con un montón de algoritmos diferentes, pruebas distintas. Si todo eso lo pusiéramos en un anexo, necesitaríamos anexos de 100 páginas a lo mejor. ¿Eso se lo va a leer a alguien? ¿Eso va a ser importante para que la investigación se entienda? Pues a lo mejor con poner 4 ejemplos fundamentales que expliquen la importancia es más que suficiente. Más información no aclara más. Más información lo que te hace es que te quedes, que no puedes racionar entre ello. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la cantidad de información que tenemos en Internet. Hay tanta que no la podemos abarcar. Y al final, el exceso de información es desinformación. En un artículo pasa igual. De todo esto que me has comentado, si se debe incluir en un anexo o no, tú pregúntate, ¿esa parte es interesante para que otra persona que lea mi artículo y quiera repetirlo o quiera avanzar sobre la investigación, es importante que lo tenga disponible? Si es importante, ponlo. Si no lo va a utilizar, si no es importante, si solamente es porque tú lo has hecho y es mi criatura y quiero ponerla, pues, chico, tu criatura, esa deferencia la tienes que tener con tus hijos. Con el resto de criaturas, nada. Ninguna. Una pregunta, ¿es necesario poner en el anexo, por ejemplo, la encuesta? Pero eso, claro, ahí sí. Pero es que la encuesta, en una investigación que se basa en una encuesta, la encuesta, sí, incluso si no es muy larga, a lo mejor puede estar hasta en el texto. Si es muy larga, pues a lo mejor en el texto puedes explicar las partes fundamentales y luego ponerla en el anexo. Ahí sí, porque yo entiendo que, pero es que eso es el centro del artículo, ¿vale? Pero a lo mejor todos los resultados persona por persona, a lo mejor no hace falta. Es decir, si tú has hecho una encuesta a 100 y cada uno te lo ha rellenado, ¿necesitas poner la respuesta de los 100? Eso no. Claro. Tendrás que poner los resultados agregados y el formato de la encuesta, pero pues ahí ese es el punto que hay que preguntarse. ¿Tú quieres preguntar algo? Sí, yo creo que, bueno, en la mayoría de artículos cuando hacen procesos de validación de cuestionarios, ahí sí le ponen como anexo, porque el producto final del artículo es haber hecho un proceso de validación. Claro. Pero en los otros artículos se van determinando la metodología, en las variables, qué aspectos va a considerar o consideró para efectos de prestación. Claro, pues ese es el criterio. Es decir, si es importante, o sea, si tú estás haciendo un artículo sobre un tema, todo lo de ese tema tiene que estar. Ahora, las herramientas adicionales, pues aquellas que sean importantes deben estar, aquellas que no, o aquellas que sean tan básicas, a lo mejor no hace falta. Preguntároslo, la pregunta siempre es, esto si se lo doy a un colega para que trabaje sobre ello, ¿lo necesita o no lo necesita? Y ese debería ser el criterio, desde mi punto de vista. Solo como un comentario y aporte. Yo creo que habría que validar o considerar, mejor dicho, a qué revista yo voy a enviar todo esto. Claro. La gran mayoría de revistas que están en cuartil 1, sobre todo cuartil 2, hasta 4, tienen costo. Claro. Y muchas revistas cobran por hoja y por gráfico. Es a color un valor y si no es a color otro valor. Entonces, si yo estoy pensando en meter un montón de cosas como anexo, pues debo estar pensando en que tengo mucho dinero como para pagar la publicación de ese artículo. Claro. Yo creo que eso es un limitante grande y uno tiene Eso es un aspecto claro. Exactamente tiene que ir en el artículo. Efectivamente, eso es un aspecto fundamental porque los recursos son limitados y si tienes un proyecto que te da una determinada cantidad, pues tendrás que ajustarte a eso. Busca la manera de contar lo que sea importante y aquello que sea superfluo, eliminarlo. Efectivamente. Una consulta. Sí. Usted tiene, por ejemplo, el artículo que dice definir y medir la dificultad de las actividades del aprendizaje. ¿Algún mecanismo instrumental en el cual yo pueda buscar esa información a que ya se ha escrito a través de un motor o base de datos que no necesariamente sean los que te entregan en la universidad, ya. por ejemplo, como POP? ¿Qué otros nos podrías comentar? Vale, eso da para una clase, para otro seminario completo. Pero así, por decirlo claramente, lo que pasa, ¿de qué ámbito, en qué ámbito trabajas tú? De informática. Vale, entonces estamos en la misma disciplina. Entonces lo que te voy a decir te va a servir.
porque cada disciplina tiene sus propias bases de datos, entonces, claro, cada uno. Para mí hay 3 sitios fundamentales donde buscar. El Scopus, el Web of Science, WOS, y el tan denostado a veces, pero para mí fundamental, Google Scholar. Yo te cuento, esto es una ciencia no escrita, pero si quieres saber cómo lo hago yo cuando hago una búsqueda bibliográfica, lo primero que hago normalmente es consultar Google Scholar, porque es lo más asequible, lo más accesible, es muy fácil de utilizar. Entonces de ahí me voy haciendo una idea de cómo está el tema. A partir de ahí decido si el artículo es una revisión, es decir, que necesito buscar mucha información, entonces hago una búsqueda muy exhaustiva utilizando alguna herramienta de búsqueda sistemática en WOS y en Scopus. Hay una metodología de búsqueda bibliográfica para hacer revisiones, que no sé si la conocéis, nuestros doctorandos sí la odian ya, pero que la odien no significa que no sea útil, la odian porque es muy tediosa, pero es muy importante. Es lo que llamamos un SLR, ¿lo conocéis? Que es Systematic Literature Review. ¿Vale? Una revisión sistemática de literatura. Es una metodología, si buscáis, esto en medicina se utiliza mucho. De hecho, la metodología viene de ahí. Y entonces esa metodología lo que hace es plantear tienes que escribir una serie de criterios para búsqueda, criterios de inclusión que se llaman criterios de exclusión. A partir de ahí, escribir lo que llamamos, bueno, tú eres informático, lo sabes, una query, o sea, una pregunta, que es la pregunta que tú le haces al buscador. Esa pregunta la tienes luego que escribir en formato comprensible para cada base de datos, porque no todas funcionan igual, entonces la escribes en formato, en el lenguaje de búsqueda de la base de datos, buscas en la base de datos, obtienes todos los artículos, dependiendo de lo específica que sea la búsqueda, puedes encontrar fácilmente miles de artículos, y a partir de ahí empiezas a aplicar los criterios de selección. Pues si el criterio de exclusión, por ejemplo, es que solamente vas a buscar artículos desde el año 2000, pues todo lo que sea más antiguo lo eliminas, luego pones otro criterio de exclusión y vas quedándote con unos pocos, hasta que llegas a un núcleo de artículos, y no existe otra manera que yo conozca que no sea leerte los artículos, comprenderlos y sacar conclusiones de ahí. Trabajo artesanal. Francisco, Doris y Gina, que están haciendo un SLR, ¿verdad?, para sus tesis, pues llevan trabajando desde enero, una cosa así, en el SLR, y ahora ya por fin tienen los artículos finales que van a leerse y de los que van a sacar conclusiones. Trabajo pesado. Por eso decía antes que un artículo de revisión es muy pesado. Pero en algunas ocasiones hay que hacerlo. No sé si más o menos he contestado a tus. En otras disciplinas quizás haya otras bases de datos, pero al final la metodología de búsqueda es la misma. Simplemente hay que quedarse con la base de datos propia de la disciplina. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, aspectos éticos. Pues lo que decía antes. No es lo mismo investigar en unas cosas que en otras. Si investigáis en medicina, por ejemplo, con pacientes o con animales, es mucho más complicado, pero no creáis que los demás nos libramos. Por ejemplo, la investigación en educación, hay un aspecto fundamental que es el tema de la protección de datos. Y eso es un limitante muy importante. Tú no puedes publicar nada personalizado en determinadas personas. Siempre tienes que anonimizar toda la investigación. Entonces hay que tener en cuenta eso, y además hay ocasiones en que determinados tipos de investigaciones requieren
que la publicación pase por una comisión de ética. No sé si vosotros tenéis aquí en la universidad una comisión de ética, sobre todo en determinados tipos de investigaciones te obligan a pasar por esa comisión. La comisión es la que decide si eso se puede publicar así o no. Hay ocasiones en que te lo echan atrás y dice esto no se puede publicar. Y en otras ocasiones, la mayoría, a lo mejor te ponen una pega en un aspecto, bueno, pues ese aspecto lo eliminas o lo haces anónimo o lo que sea y consigues publicar. Sobre todo, pues eso, si hay experimentación con humanos o con animales. En todo caso, si hay encuestas, tener en cuenta la normativa existente. Bueno, la LPD, esto es porque en España la LPD es la Ley de Protección de Datos. Entonces, todas las investigaciones tienen que cumplir esa ley. Vosotros tendréis una ley análoga que os dirá que no podéis publicar datos personales, especialmente, por ejemplo, si participan niños necesitaréis el permiso de los padres. Si aparecen fotos identificables necesitarás el permiso. No podrás, necesitaréis, por ejemplo, también hacer un informe consentido, es decir, informar a los participantes en las encuestas que eso se va a utilizar para un estudio. Todo esto hay que cumplirlo. Por ejemplo, si utilizáis datos, gráficos o imágenes con derechos de autor, tendréis que pedirle al autor esos derechos y si no, no lo podéis publicar. Una fuente inmensa de recursos que podéis utilizar son los recursos con licencia Creative Commons, que supongo que los conocéis. Esta licencia te permite utilizarlos siempre con determinadas restricciones. Entonces hay buscadores específicos de imágenes, de gráficos, que te dicen si tiene esa licencia. Entonces, buscar esa licencia porque eso os permitirá utilizar esas imágenes sin ningún problema. Eso hay que ser muy cuidadoso. No podéis publicar ninguna imagen, ningún recurso que sea de otra persona si no tenéis su permiso. Y si no, buscad que sea Creative Commons, que es la gente los deja a disposición de los demás de forma desinteresada, y esos sí se pueden utilizar. Y cuando utilicéis Creative Commons u otros, por ejemplo, hay que explicitar las licencias y las fuentes de los diferentes recursos. Tengo una pregunta puntual. Sí. ¿Hay alguna forma, no sé si la palabra es validar, pero por lo menos que tú puedas cotejar entre los Creative Commons y, digamos, la calidad de material que tienes o la propiedad intelectual? Porque a veces el Creative Commons pues, está diciendo que usted tiene una licencia para hacer. ¿Hay algún programa, algo que pueda cruzar eso y decirme? Bueno, mira, por ejemplo, si tú en el buscador, a ver, al final yo creo que el buscador de Google es el que nos facilita la vida a todos, ¿verdad? Y muchas veces cuando tienes buscar una imagen, buscas en el buscador tal. Bueno, si buscas en el apartado de imágenes, hay un apartado que te dice que te permite filtrar por los tipos de imágenes. Y entonces, no recuerdo ahora cómo se llama, pero si desplegáis ese filtro, te permite buscar solo con imágenes que tengan derecho, o sea, que tengan liberados sus derechos de autor. Y entonces, si tú lo buscas ahí, junto con la imagen te aparece el tipo de licencia que tiene. Entonces, esa imagen ya estás seguro que la puedes utilizar. Luego, otros buscadores de imágenes hacen lo mismo. Por ejemplo, yo utilizo muy habitualmente, a ver si me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo? No. No me acuerdo ahora cómo es. Es uno bastante conocido. Este, por ejemplo, te dice de cada imagen toda la licencia. Te la dice perfectamente. Si la puedes utilizar, si no. En el caso de que la puedas utilizar, si tienes qué tipo de limitación, porque tú puedes utilizar a lo mejor para fines académicos sí, pero para fines comerciales no. Porque cada una tiene lo suyo. Ahora me acordaré a lo largo de la clase y os lo diré. Sí, ahora me acordaré y te lo diré. Sí. Digamos que necesito referenciar Un segundito. una información que está en la web de la Superintendencia de Bancos, de dominio público, pero no sé si al hacer el análisis le convenga o no a la empresa que se diga lo que está, pero no lo han dicho. A ver, si está en una web pública, siempre que referencies el dato, lo puedes poner. Si es, por ejemplo, una web donde tengas, te puedes bajar toda una base de datos llena de datos, ahí mismo te dirá qué licencia tienes. Si tú puedes utilizar esos datos, si es abierta, si están en abierto,
los podrás utilizar sin ninguna restricción, pero eso lo pondrá en cada fuente de recursos, siempre te dice cómo puedes utilizar esos datos. Si es una fuente seria, si no, hombre, cualquier organismo, un banco, un organismo oficial, si tiene los datos te dirá cómo los puedes utilizar. Si es de una persona que los ha sacado fraudulentamente y se los ha dejado a disposición, pues no los utilices. O vete a la fuente original a ver si los puedes utilizar. Hay que ser muy cuidadoso con eso porque os podéis meter en un lío. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Bueno. ¿Y control antiplagio? ¿El? Control antiplagio. El control antiplagio. Bueno, esa es otra cuestión. Aquí yo estoy suponiendo que aquí todos somos ¿qué? Éticos, exactamente. Entonces el tema de los plagios ni entro en ello. Entiendo que, o sea, si haces un plagio, eso es un delito. Por lo tanto, ni siquiera voy a poner aquí no hagáis plagios. Me parecería absurdo. O sea, un plagio no se puede hacer. Entonces, no. El sentido que se pregunta es que, por ejemplo, tú puedes utilizar ciertos software que te permitan... Sí, claro. Por ejemplo, el Urco. Sí, hay software que te permite, claro, sí. Pero eso entiendo. Yo como autor, si no he copiado, no necesito pasarme el software porque sé que no voy a encontrar un plagio porque no lo he copiado. Eso sobre todo lo utilizan las editoriales, lo pueden utilizar para buscar si hay algún plagio, si tienen alguna sospecha sobre todo, si no, no lo utilizan. O por ejemplo para los trabajos de los alumnos, eso ya es otra cuestión. ¿Vale? En caso de que utilices para el análisis de datos algún software específico, ¿cómo que tiene la licencia? Tú tienes tu licencia de software, lo puedes utilizar, no hay ningún problema. En el caso de que, por ejemplo, voy a utilizar SPS y tenga la versión free. Si tú vas a utilizar SPSS y no tienes la licencia, el problema no es la publicación, el problema es que estás cometiendo una falta porque estás utilizando un software sin licencia. Es otra. Eso deberíamos ser todos conscientes. Yo creo que en una universidad no se puede permitir que el profesorado, por ejemplo, utilice software que no sea legal. ¿Vale? Pero toda esa parte es ética. Toda esa parte ya no es ni siquiera ética, es legal. Entonces, el tema de la legalidad, ahí entiendo que nadie se va a saltar aquí las normas legales. Disculpa, ¿querías preguntar algo? Y no. Pues, a ver, esos programas, si son ¿te refieres por la validez de los resultados o por la posibilidad de utilizarlos por la licencia? Por el tema de la licencia, lo que le he comentado tu compañero. O utilizas un software libre o te preocupas de tener la licencia, pero no por el hecho del artículo, sino porque tú no puedes utilizar software que no tenga licencia. Sobre el tema de la validez, hombre, hay que buscar software que esté suficientemente avalado. Si utilizas SPSS, nadie te va a decir que ese software no es bueno como para poder hacer un análisis, está suficientemente validado. Si utilizas R, que es la versión software libre, también está suficientemente validado. Es decir, que al final, si tú utilizas un software que ha escrito un alumno tuyo como proyecto final de grado y que tú no has revisado bien, que esté bien hecho, pues es tu cuestión. Sí. Cualitativas, software para... Yo no llego no soy estadístico, entonces ese software no lo conozco en profundidad como para poderte dar una opinión. Si vosotros lo utilizáis habitualmente y es un software que se utiliza en cualquier investigación, se entiende que es un software válido. La única preocupación es preocuparos de tener la licencia, eso sí. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Bueno, vamos a ver el tema del lenguaje. Buah, nos hemos pasado ya del tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos o a una cosa muy rápida? Dos aspectos sobre el lenguaje muy rápidamente.
Leed lo que pone aquí, que parece algo bastante obvio, pero a veces no es tan obvio. Por favor, cuidad el lenguaje. A ver, nosotros los hispanohablantes tenemos un problema. Tenemos muchos, pero tenemos básicamente dos. Lo primero es que la literatura está normalmente en inglés. Y esto a veces es una barrera. Y el segundo es que nuestra lengua es mucho más, el gesto es ese, ¿no? Como diría, es mucho menos estricta o mucho menos formal, no sé cómo decirlo. Utiliza muchas perífrasis, muchas estructuras que están unas contrapuestas, que están justapuestas a otras, que están oraciones subordinadas de subordinadas. Y este es un vicio que tenemos, bueno, es un vicio, no, es algo que nos permite nuestra lengua, pero por ejemplo que no permite el inglés tan fácilmente. Entonces, cuando escribáis en inglés, procurad pensar en la medida de lo posible en inglés. Yo extendería eso incluso al español, porque no estáis escribiendo una novela, no estáis escribiendo un poema, no estáis escribiendo un artículo de opinión para el periódico, estáis escribiendo un artículo científico, y entonces el artículo científico tiene que ser muy claro. Procurad siempre frases cortas, cuantas menos subordinadas mejor, sujeto, verbo, predicado, ya está, así. Cortar las frases. Cuando tengáis una frase de más de 2 líneas, seguramente necesita un punto en medio. Ni párrafos de 10 líneas sin puntos. Todo este tipo de cosas, cuidarlas mucho. Y esto es un vicio que tenemos todos los que hablamos español, que siempre cuando nos ponemos a escribir, escribimos frases chorizo. Frases chorizo que no acaban nunca. Y empezamos a hablar de una cosa y que hace referencia a un relativo al anterior, otro. No, frases sencillas, siempre, lo más sencillo posible, en el registro adecuado para una publicación formal. Cuando paséis esto al inglés, lo mismo. Bueno, esto es lo que he dicho, pero fue puesto de otra manera, ya le echáis un vistazo a la presentación, porque no quiero entretenerme más con esto. Los tiempos verbales, la consonancia, todo esto, intentarlo cuidar. Buscar palabras que sean adecuadas para el contexto en el que estáis, no cuantitativas, sino más exactas, o sea, cuantitativas, no cualitativas. Si escribís en inglés, pues si tenéis a alguien que hable bien inglés, que lo revise, porque los hispanohablantes en inglés solemos ser un desastre. Y aquello es pues nuestro español escrito con palabras inglesas. Y eso hay que cuidarlo, ¿vale? Bueno, esto sería... Vale, entonces, lo que yo quería poneros es esto de aquí, el orden de escritura. Hemos visto el orden en el que queda el artículo al final, pero normalmente no se escribe en ese orden. Cuando escribáis un artículo, primero normalmente se escribe la hipótesis, ¿vale? Pero en términos generales, luego se rehace. Pero primero la hipótesis, que es lo que yo quiero escribir. A continuación, normalmente, la metodología, los datos, las figuras, las tablas, para concluir con los resultados y, a continuación, cuando ya tenemos los resultados, entonces es cuando se escribe la introducción y las conclusiones. Y lo último, el título, el resumen y las palabras clave, que es justo lo contrario de lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Normalmente se hace así. Mantener desde el principio las referencias bibliográficas. Y yo he hablado de 4 iteraciones porque la primera sería plantear, a continuación desubrayar, completar y acabar. Plantear significa plantear la hipótesis, hacer una relación de los métodos, escribir los resultados de forma básica, la discusión y empezar con todas las teorías, modelos que van a formar parte del estado del arte. Aquí no hemos escrito prácticamente nada, solamente ideas clave. A continuación es cuando redactamos. A partir de esas ideas clave, redactamos el método, los resultados, la discusión y el estado del arte, los apartados fundamentales. Todavía no hemos introducido ni la introducción, ni las conclusiones, ni nada. Aquí es cuando completamos. Esbozamos un título, escribimos la introducción, escribimos las conclusiones y escribimos el resumen. Y por último, acabamos.
¿Cómo? Puliéndolo todo esto, leyendo todo el artículo de arriba abajo, enlazando unas partes con otras, eliminando aquello superfluo, añadiendo lo que es necesario para comprenderlo, puliendo todo el título y al final tendremos nuestro artículo acabado, ¿vale? Os he dejado aquí una serie de recomendaciones adicionales y una serie de recursos interesantes. Entonces, el trabajo no presencial que vamos a hacer, fuera que sabéis que el curso son 4 horas presenciales, pero son 10 en total, por lo tanto ahora tendríais unas 6 horas aproximadas de trabajo. Entonces lo que vais a hacer es lo siguiente. Tenéis un artículo, habéis traído algunos artículos, ¿verdad? Entonces, las personas que hayan traído un artículo y que quieran que su artículo sea revisado por todos los demás, lo que vais a hacer es pasarles a nuestros colaboradores, a Gina, a Doris y a Francisco, os los repartís el trabajo, le pasáis esos artículos. Ellos los dejarán en el Moodle para que todos los podáis revisar. Tenéis en el Moodle lo que llamamos una rúbrica. Una rúbrica, no sé si aquí utilizáis el mismo nombre, ¿sí? Es una hoja de evaluación, ¿no? Con los criterios. Y entonces cada uno de vosotros lo que debería hacer es elegir alguno de los artículos, aunque sea uno, y pasarle la rúbrica, es decir, coger la rúbrica e ir viendo si el artículo cumple los diferentes elementos de la rúbrica. La rúbrica tiene este aspecto. Bueno, no lo vais a ver bien porque está pequeño, pero os hacéis una idea. Son aspectos sobre el título, aspectos sobre los autores, el abstract. Entonces tenéis que señalar con una X aquí o con una X, se ha ido, bueno, inadecuado, así, con una X aquí si es inadecuado, con una X aquí si es adecuado. ¿De acuerdo? Y aquí poner las observaciones. Es decir, el título, por ejemplo, el primer apartado es inadecuado si es muy largo, es adecuado si es conciso. Es inadecuado si es enrevesado, es adecuado si es directo. ¿Entendéis? Entonces lo que tenéis que hacer, voy a ver si lo puedo aumentar un poco el tamaño. A ver. Creo que más que ahí no podemos. Bueno. Lo que deberíais hacer es señalar en cada uno de estos ítems si es adecuado o inadecuado. Y si queréis hacer alguna observación, ¿por qué? ¿Os parece que sí, os parece que no? La ponéis en este apartado de aquí. Y eso luego se lo volvéis a facilitar a nuestros compañeros, que no sé si tendréis alguna forma de recopilarla. Vale, lo van a poner, si no está ahora, estará a lo largo hasta que finalice el curso. Podéis entregar esta rúbrica rellena para que los autores puedan obtenerla y puedan saber cómo está su artículo. Para los que vais a hacer la revisión, os ayuda porque tenéis una forma muy concreta de revisar y eso os va a ayudar en vuestra propia labor. Para los que sois autores de esos artículos, además, porque deberíais hacer también revisión de los demás artículos, pero para el propio os va a venir muy bien porque tenéis una primera revisión. ¿De acuerdo? La opinión de vuestros compañeros. Y con eso terminaríamos el curso. Cuando tengáis las rúbricas rellenas, las colgáis en la plataforma y entonces ya vuestros compañeros podrán reescribir sus artículos. ¿Quién ha traído artículos? 1, 2, 3, ¿alguien más? 4. Todavía estáis a tiempo de subir alguno más, ¿eh? Si a alguien le interesa un artículo que haya escrito, que se lo revisen. Bueno, si tenemos 4... No, todavía no está, estará a lo largo del día. Si tenemos 4 o alguno más, pues vais a tener la oportunidad de tener ese feedback, esa retroalimentación de vuestros compañeros. Si alguien más quiere subirlo, que lo suba. Cuando estén esos 4, pues yo creo que deberíais reescribirlo en función de lo que hayáis obtenido ahí. Las opiniones de los demás podéis tomarlas o no, dependiendo de lo que digan. Lo que sea más comprensible,
Habrá cosas que serán comprensibles, otras no, porque dependerán del ámbito de cada uno, pero aquello que sea interesante, reescribirlo. Y ese sería el trabajo fuera del aula. Dime. Yo quiero poner un artículo, pero que a su vez es parte del PhD. Por el aspecto de confidencialidad. A ver, eso depende de cada uno de vosotros. Esto es un ejercicio de clase, somos compañeros. No pongáis nada que no queráis que salga de vuestro círculo. Pero eso es evidente, quiero decir. Vais a dejarlo a disposición de los 30 compañeros que están aquí para que puedan leerlo. Si es un artículo que no está, o es un documento que no está terminado, que no está publicado, que puede tener algún problema de confidencialidad, mi consejo es que no lo subas. Yo subiría cosas que estén ya prácticamente acabadas y que vais a publicar, y lo que queréis es una revisión final para que, bueno, os den la opinión. Eso ya, luego también, si queréis hacerlo en petit comité y decir, bueno, yo se lo paso a mis 3 compañeros en papel, porque ellos sé que sí que me van a dar su feedback, pero no quiero que la rúbrica esté ahí para que la utilicéis. Entonces ya el trabajo, yo lo que sí que quisiera es tener una rúbrica de cada uno de vosotros, porque esa va a ser la evaluación que vamos a hacer del curso. Cuando subáis la rúbrica tendréis la evaluación. Eso es, no vamos a hacer una evaluación de poneros notas, simplemente si entregáis la rúbrica tendréis el certificado. Luego eso ya, la rúbrica es pública, así que la utilicéis para lo que queráis. ¿Vale? La pertinencia del tema de investigación o del título de investigación con mi dominio conceptual del tema. A ver, aquí hablamos sobre todo de temas formales, no del contenido. Entonces yo, evidentemente, si tú eres, no sé de qué carrera eres, de psicología, y vas a revisar a alguien de finanzas, pues el contenido no lo vas a comprender, pero sí vas a poder ser capaz de ver si está bien escrito, si cumple las normas de los gráficos, de las tablas, todo ese tipo de cosas. Hasta el punto de vista exacto. Luego, como tenéis varios, pues elegid aquello que sea más cómodo. Podría ser incluso uno que ya esté publicado, sí. Y así no tenéis menos problemas con que se vea también. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Al final hemos sido un poco rápidos, pero creo que yo estaba encantado de que estemos aquí. Muchas gracias. De nada.